Este video llega gracias a... Interamericana corresponde hablar con un político puro, si bien es un ingeniero y un politólogo, profesor universitario de esa materia. Estoy hablando de Juan Cheput, que ha sido miembro del Congreso de la República. Y queríamos saber cómo analiza él, cómo interpreta él, en términos generales, lo que está pasando en la disputa por capítulos al interior de la Fiscalía y entre la fiscal de la Nación y la presidenta de la República, con el Congreso en el medio. Muy buenos días, Fernando Mávila. Un placer de estar con ustedes. Indiscutiblemente estamos en presencia de una crisis institucional que no se agota en lo que sucede en el Ministerio Público, sino que abarca a todos los poderes del Estado. Hay una crisis de liderazgo. En ese sentido, la jefa de Estado, en este caso Dina Boluarte, no puede intervenir para zanjar el debate, simplemente actuando discretamente, llamando a cada uno de los poderes. Y en el caso de la Fiscalía, lo que se ve de manera evidente es que es una pugna de poderes. Al interior hay diversas facciones, no dos o tres como algunos simplifican, sino más, que definitivamente están peleando por cuotas de poder o por proteger determinados intereses. ¿Pero quiénes representan esos poderes en pugna? Bueno, yo diría de que hay una facción claramente liderada por la actual fiscal, Patricia Benavides, otra en la cual está Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, y luego poderes fácticos que ante la debilidad institucional pueden ingresar, pueden arremeter, que es el gran problema del Perú hoy. En ausencia de solidez de parte de nuestras instituciones, pues simplemente son contaminadas rápidamente por poderes fácticos. Yo soy de los que sostiene, por ejemplo, que el Congreso de la República es un Congreso que ya ha sido tomado por poderes fácticos como la minería ilegal, la delincuencia organizada, manifestándose en contrabando, en trata de blancas. O sea, es imposible evitar de que se infiltren a través de personas este tipo de instituciones, ¿no? Cuando hay debilidad en los partidos y debilidad en el propio sistema. Un Congreso cuyos integrantes, algunos de sus integrantes, podrían llegar incluso a negociar una votación en la línea de lo que uno de estos poderes al interior del Ministerio Público desea a cambio de beneficios en la Fiscalía? Claro, por supuesto, eso puede pasar con esa fiscal y con anteriores fiscales. Claro, pero estamos hablando de un caso concreto, no de la historia del Ministerio Público, sino aterrizando exactamente lo que ha sido motivo de una denuncia. Usted dice, en esta lucha de poderes, por un lado está Patricia Benavides y por el otro Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos, pero la fiscal que ha investigado esta denuncia y que ha revelado alguna información final con indicios suficientes, ojo, para que un juez autorice además un allanamiento y la detención de un trabajador del Ministerio Público, es Marita Barreto. ¿En qué bando quedaría entonces Marita Barreto? ¿Del lado de Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos? No. El juez que detiene finalmente al señor Villanueva y que dice proceda hacia los allanamientos en el Ministerio Público, ¿es del bando de Zoraida Ábalos y de Pablo Sánchez? Yo no la vería como bando. Yo conozco a Marita Barreto y sé de su profesionalismo y considero de que ha sido un error el haberla separado de la Fiscalía. Es una persona ¿Por qué es que se ha cometido este error? Porque yo creo que ella debería permanecer. Ella es una persona... pero ¿por qué cree usted si es un error tan manifiesto ha sido cometido por la señora fiscal de la Nación? Ya, seguramente porque ella ha considerado que sacándola se iba a evitar de que continuaran las investigaciones en su contra. No, eso ya no es bando, eso ya es una... Bueno, esa es una posición que merece ser investigada. Lo que sucede es que, mira, yo fui el congresista que investigó a Pedro Chávarri y a Tomás Gálvez, ¿no? Entonces, en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Mis colegas me delegaron ese encargo que nadie quería tomar, la verdad es esa, y tuve la oportunidad de profundizar en una serie de hechos que acontecen en la Fiscalía. Entonces, yo en esta situación veo indiscutiblemente que hay una situación anómala y que puede ser penalmente grave, que es lo que ha hecho la fiscal. En lo único que discrepo es en la suspensión o en investigaciones express que en verdad no conducen a nada sino a agravar el problema. Yo creo que ¿eso a qué nos lleva? A que en una situación de fondo tenemos un Congreso que ha claudicado de su función de fiscalización. Una situación como esta
debería haber sido tomada de inmediato por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y empezar a indagar sobre el tema. Pero ¿qué señor pasa si Cheput, los usted propios sabe que la propia congresistas... presidente Lady Camones ha estado en diálogo con el señor Villanueva? A eso voy. Hay un montón de congresistas que han estado conversando con ellos vendiendo votos contra impunidad. Difícilmente se Tú puede estás esperar. complementando lo que yo he dicho, era lo que iba a decir, pero ¿qué podemos esperar si tenemos un Congreso que lamentablemente es parte del problema? ¿A qué llama Entonces, usted una destitución, suspensión express a la decisión de la Junta? A la decisión de la Junta, efectivamente. Yo creo que eso no va a solucionar en absoluto nada. Yo Pero creo que... de otro lado, la presencia de la señora Patricia Benavides está provocando, digamos, ya no hablemos de estos poderes externos del Congreso ni de la Junta de Fiscales Supremos, sino de las propias bases del cuerpo de fiscales que trabajan en el Ministerio Público. Hay pronunciamientos, cada día conocemos de un pronunciamiento nuevo, ya sea los fiscales de Arequipa, los fiscales dedicados a tal tema o que cubren o investigan determinados delitos, se pronuncian y le piden por favor de un paso al costado porque la institución está viéndose contaminada, afectada en su imagen por este caso en particular. Ella ha nombrado, me refiero a Patricia Benavides, a 3 fiscales para que asuman el cargo de Marita Barreto. Anoche se conocía del tercero. ¿Cuál es el motivo? No que se hayan enfermado los otros o que no hayan estado a disposición. Es que no quisieron, simplemente declinaron porque entienden que es una papa caliente. Claro. Yo entiendo todo lo que tú has planteado y aún más estoy tan preocupado como ustedes en ese sentido lo que viene aconteciendo en la Fiscalía. Pero mi posición política, la que vengo a plantear acá, es que el tipo de soluciones que se están esgrimiendo no son las que van a llevar a que esto tenga un final feliz. De ninguna manera. ¿Cuál sería la solución? Por ejemplo, para darle mayor contexto. Yo no estoy de acuerdo en pronunciamientos públicos. Eso es politizar la justicia. Esos son actos que echan más gasolina al fuego. En la historia del Ministerio Público, porque acá sí es necesario recordar algunos hechos, ha habido situaciones similares, pero se han dirimido con diálogos internos. Cuando se hacen públicos ya se buscan corrientes de opinión y buscan polarizar al país aún en el ámbito del Ministerio Público. Entonces, si tenemos una situación en la cual sea quien sea el que asuma la Fiscalía Suprema, la Fiscalía de la Nación va a ser cuestionado por diversos sectores, entonces hay un problema de fondo, indiscutiblemente. Y ese problema de fondo se agrava con un Congreso como el que tenemos. Entonces, la solución, si vamos a ser radicales y queremos algo bueno, es entender de que acá hay una ausencia de liderazgo de la jefa de Estado que no da la talla. Tenemos un premier que está escondido debajo de la cama, que tampoco se plantea una posición, pues el premier, en todo caso, como vocero del gobierno, podría salir al frente y plantear algún tipo de posición. Y tenemos un Congreso que no cumple con su papel. Bueno, la presidenta se ha referido a la fiscala. La presidencia ha sugerido que renuncie. Que ella, así es, por eso ha tenido una opinión. ¿Y cuál es la dimensión política de la presidencia? Mira, si un presidente de la República te pide tu renuncia, no te queda otra cosa que renunciar. Pero si la dimensión política de un anuncio de tal índole se reduce a la página 7 en la esquina inferior derecha de un periódico, te das cuenta que tampoco A ver, pero es que hay que tomar otro elemento ahí. La propia fiscal salió al día siguiente de este escándalo no a marcar distancia del asesor, no a dar explicaciones sobre esos videos, no a decir me someto a las investigaciones que tenga. En algún momento me parece que lo mencionó, pero pasó desapercibido porque el titular fue denuncio constitucionalmente por homicidio culposo a la señora Boluarte, al señor Otárola y a este otro grupo de ministros. No recuerdo exactamente cuáles son, pero la respuesta de ella fue denunciar al gobierno. Y el gobierno, en reacción, dijo, bueno, que la fiscal no utilice políticamente el tema de los muertos durante las protestas, sino que más bien se someta a la investigación. Bueno, es que hay antecedentes, ¿no?, que demuestran de que hay una pugna. Patricia Benavides lo que hizo fue derivar el rumbo del problema, que debía haberse circunscrito a una investigación sobre el actuar de la Fiscalía y el comportamiento de un grupo de parlamentarios. Y de pronto, saltó el tema de la denuncia constitucional. Mira, yo le ruego al señor Cheput que para dar respuesta a esta pregunta que es de envergadura,
Espere un instante, vamos a la pausa y así tendrá tiempo usted para explicarse respecto a lo que le ha formulado Mávila Huertas. De acuerdo. Vamos a la pausa, Mávila. Hacemos una... Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Pausa. Minutos de la mañana, continuamos en Ampliación de Noticias conversando con el señor Juan Cheput. Él ha sido ministro de Estado, excongresista también, y quedaba pendiente una respuesta. Así es. Mira, esta serie de enfrentamientos que hay, que inclusive lindan con lo penal, yo creo que están generando una imagen pésima del país y requieren de una solución política que pasa por la evaluación de sus diversos integrantes, inclusive de renunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vemos que todos estos líos, toda esta forma de no poder solucionar problemas, destapes permanentes, enfrentamientos, etcétera, etcétera, en una institución tan gravitante como la del Ministerio Público, que tiene como función acusar y para eso necesita de cierto nivel de prestigio, indiscutiblemente socavan cualquier posibilidad de atracción de inversión extranjera. Y al no haber inversión extranjera, obviamente se contamina también la propia inversión privada y vamos a seguir en una espiral de descenso en lo que se refiere a nuestra economía y obviamente va a seguir sufriendo el país durante el próximo año como consecuencia de nuestra crisis institucional. Y si por otro lado tenemos un Congreso que lamentablemente no fiscaliza o que da leyes en contra de la inversión privada o que socavan a la misma, pues se agudiza aún más. Una solución inmediata en ese sentido tendría que ser reconocer el problema que están haciendo y en algunos casos tener vocación de renuncia, que es algo que se ha abandonado en el país. Nadie tiene en este país, lo hemos visto en el fútbol, lo hemos visto en la política y ahora en las instituciones judiciales. Y en este contexto se produce la nueva polémica en torno al indulto a Alberto Fujimori. ¿Cómo ve todo este proceso, ya no desde el punto de vista puramente jurídico, sino también los actores políticos que están detrás? Yo creo que es un proceso político y yo me remontaría inclusive a la necesidad de entender de que en el Perú no ha habido una transición. Y casualmente, como no ha habido una transición, es que estamos en estos momentos polemizando respecto al indulto de Alberto Fujimori. Una transición, como tú sabes, involucra el poner sobre la mesa todos los problemas que hemos tenido y tener esa capacidad de mirar adelante. Yo sí considero que un indulto a Alberto Fujimori permitiría en esos momentos empezar a mirar hacia adelante y empezar a construir un nuevo país. Mira, yo he analizado con profundidad este tema y no puede ser de que continuemos en un antagonismo fujimorismo, antifujimorismo que ha caracterizado todo este siglo, sin excepción. Creo que ya es necesario. Y ahora usted dice un indulto, pero el problema es que acá estamos ante un indulto específico. El mismo juez Monteagudo, que se ha opuesto a esta decisión del indulto, sostiene que se le puede conceder un indulto, pero uno que sea solicitado ahora, con una junta médica de hoy y no con la que hubo hace 6 años. Usted estaba en el poder porque entró con PPK al Congreso y fue ministro. O sea que recuerda lo que pasó el año 18. ¿Ante qué riesgo estamos? No ante el principio del indulto, con el que en efecto incluso hasta Mario Vargas Llosa ahora está de acuerdo, sino contra el indulto mal hecho que viene el año 17. En el año 17 se hizo un indulto que definitivamente generó una serie de controversias, pero yo creo que el fondo del asunto, que tiene que ver con características humanitarias, de enfermedad, de deterioro, etcétera, etcétera, sigue vigente y aún más se ha agudizado. Pero hay componentes adicionales. El indulto es un instrumento político que en su momento ya lo dio Pedro Pablo Kuczynski. Es el componente de la crueldad. En 2 o 3 oportunidades, Alberto Fujimori ha estado a punto de tener ya una libertad consecuencia de esa decisión política y ha vuelto a ser recluido y han pasado 6 años más en una situación que ante cualquier jurista inclusive meritaría un condicionamiento adicional para favorecer el indulto. Pero por otro lado, se ha convertido en instrumento de disputa entre los peruanos. Yo creo que es necesario empezar a pensar que puede surgir un nuevo ciclo a partir de una reconciliación con alguien que ya cumplió 16 años de condena. Pero su excarcelación contribuiría precisamente a lo que usted propone, o por el contrario, exacerbaría hoy por hoy, con todos los otros problemas que enfrentamos, de pronto los ánimos en la sociedad. Yo creo que en primer lugar la sociedad, y si analizas cualquier encuesta, en todos los casos está por encima del 65% el favorecer el indulto o la ejecución del indulto de Alberto Fujimori. Yo creo que por el lado social no habría problemas. Habría disputas políticas, eso sí,
pero que tienen que ser enfrentadas con argumentos claros. ¿Queremos 23 años más de enfrentamientos o queremos empezar un proceso de reconciliación entre los peruanos que surja, pues, de elementos como los que planteó el doctor que me antecedió de manera brillante? Pero esos elementos que se dieron en el 2018, luego del indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski, son elementos que se podrían ver a posteriori ya con Fujimori en libertad. Lo peor que le podría pasar al Perú, creo yo, que sí generaría una suerte de división interna y por muchos años, que va a ser como una onda expansiva, es la muerte de Alberto Fujimori en la cárcel. Eso sí generaría problemas. Entonces, considero yo que la salida de él iniciaría este nuevo ciclo y nos evitaríamos otra década del 30, como la que hubo con Leguía. Cuando muere él en la cárcel en condiciones realmente penosas, se destruye el Partido Civilista y empieza un periodo de turbulencia en el Perú que duró hasta mediados de la década de los 50. Entonces, creo yo que con la madurez política del caso deberíamos proceder a darle el indulto a Alberto Fujimori. No creo él que tenga actividad política vigente, es un hombre de 86 años, los va a cumplir en julio, si no me equivoco. El 28, sí. El 28 de julio, y deberíamos empezar un proceso de abocarnos a solucionar los verdaderos problemas del país, que son otros y muy graves. Esa solución pasa, según usted, por elecciones generales. Debería renunciar a la presidenta Boluarte. Mira, es algo que yo sostengo desde el primer día del gobierno de Dina Boluarte. Yo creo que ella no ha honrado su promesa del adelanto de elecciones y ese es el fondo del asunto. Ella debió considerarse como un gobierno de transición desde un principio y lamentablemente apostó por llegar a un 2026 que no creo que en situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos pueda conseguir fácilmente. Encima teniendo el gabinete con las características que tiene el actual, y creo que lo mejor sería un adelanto de elecciones. Es una cuestión que he tenido desde el primer instante y no he modificado, no he cambiado. Y que tendría que provocar la propia presidenta en su análisis, porque desde mi punto de vista la presidenta su renuncia es la que gatillaría ese nuevo proceso electoral. La renuncia y la convocatoria a un gabinete de primer nivel que sea la bisagra con el próximo gobierno, un gabinete de consenso con una figura estelar en el premierato. Obviamente no me aventuro a decir nombres porque creo que no es momento, pero que surja y como suerte, como consecuencia de un consenso general y conduzca al país hacia un nuevo proceso electoral. Y el Congreso tiene que entender que un Congreso con estas características tampoco es viable. Es un Congreso plagado de denuncias con 80 personas investigadas que hoy día puede ceder ante la presión de una fiscal y mañana ante otro y pasado mañana ante quien sea. Un Congreso con estas características no es viable y es parte del problema. De acuerdo, señor Cheput, muchas gracias por estar acá, por explicarnos su opinión tanto sobre el tema de la Fiscalía como del tema de Fujimori y por sacar esta conclusión general. Hay que ir a elecciones anticipadas tal y como Dina Boluarte prometió inicialmente y como el Congreso presentó un proyecto, hasta 2, que fueron finalmente rechazados. Muchas gracias por su presencia y muy buenos